¿Recuerdan qué aprendieron en el programa anterior? Hemos comparado la cantidad de dióxido de carbono que produce la cocina tradicional y la cocina mejorada. Para ello, hemos empleado diferentes estrategias de cálculo, recursos gráficos y diversos procedimientos, haciendo uso de los números racionales. En este programa seguiremos aprendiendo a emplear estrategias de cálculo, así como recursos y diversos procedimientos con números racionales para determinar la cantidad de materiales que se necesita en la implementación de una cocina mejorada, a fin de contribuir en el cuidado y prevención de la salud y reducir la contaminación del aire. Entonces, ¿cómo se denomina este programa? El programa es... Proponemos la implementación de una cocina mejorada a partir de los cálculos con números racionales para reducir la contaminación del aire. Me parece muy interesante. Amigas y amigos, tengan a la mano un cuaderno y lapiceros para tomar apuntes. En los programas anteriores hemos analizado el caso de los estudiantes de una secundaria con residencia estudiantil. ¿Qué nos pueden comentar al respecto, Lucía y Miguel? Los estudiantes utilizan la cocina tradicional para preparar sus alimentos, pero esta produce humo contaminante que afecta la salud. Frente a este problema, los estudiantes han determinado la cantidad de dióxido de carbono que produce una cocina tradicional. Se ha decidido implementar una cocina mejorada en la residencia estudiantil. Para ello, los estudiantes han calculado en qué medida el uso de una cocina mejorada disminuye la contaminación del aire. Con todo este sustento, se pensó remitir una carta a las autoridades. Los estudiantes, como ya conocen las desventajas de las cocinas tradicionales y las ventajas de las cocinas mejoradas, han visto por conveniente proponer la implementación de una cocina mejorada en la residencia. Pero requieren saber la cantidad de materiales que se necesitarán para su construcción. Además, los materiales deben estar mencionados en la carta que va dirigida a las autoridades comunales. Por ello, los estudiantes se han propuesto investigar. ¿Qué cantidad de materiales se necesita para la construcción de una cocina mejorada? ¿Cómo podemos determinar las dimensiones que tendrá la cocina de la residencia? Para determinar las dimensiones de la cocina mejorada, es necesario saber qué tamaños de ollas se utilizan en la residencia. Para ello, analizaremos la cantidad de alimentos que preparan. Empecemos haciendo el cálculo para el desayuno. Si una taza de tamaño estándar es equivalente a 1/3 de litro aproximadamente, entonces, ¿cuántos litros de desayuno se debe preparar para 60 estudiantes? ¿Cómo realizarías el cálculo, Miguel? Para calcular la cantidad de litros de desayuno que se debe preparar, utilizaré la regla de 3 simple directa. Si una taza es 1/3 de litro, entonces 60 tazas. ¿A cuántos litros será equivalente? Para ello, 60 tazas se multiplican por 1/3 de litro y se divide entre una taza. Luego, se simplifican tazas en el numerador y tazas en el denominador. Se multiplica 60 por 1 igual a 60 y se divide entre 3. Efectuando resulta 20 litros.
Entonces, para 60 estudiantes se preparan 20 litros de desayuno. Profesor, ¿de qué otra forma se puede calcular? Bien, Lucía, podemos utilizar el factor de conversión. Vamos a explicar para que las y los estudiantes que nos escuchan también lo entiendan. 1 litro es equivalente a 3 tazas. El factor de conversión será 1 litro sobre 3 tazas. A 60 tazas se le multiplicará por el factor de conversión, que es 1 litro sobre 3 tazas. Se simplifican en el numerador y denominador. Tazas con tazas, efectuando 60 por 1 es 60. Luego, se divide 60 entre 3 y el resultado es 20 litros. Entonces, para 60 estudiantes se preparan 20 litros de desayuno. ¡Claro, Miguel! También podemos resolver por equivalencias. 3 tazas es equivalente a 1 litro. Entonces, para obtener 60 tazas, debemos multiplicar por 20 a la equivalencia. Nos queda 20 por 3 tazas, equivalente a 20 por 1 litro. Multiplicando, obtenemos 60 tazas, que es equivalente a 20 litros. El resultado es igual para 60 estudiantes. Se preparan 20 litros de desayuno. ¡Interesante! Se ha realizado el cálculo de diferentes formas. Así es, Miguel. Para preparar 20 litros de desayuno, se necesitará una olla de 25 litros, cuyas medidas son 32 centímetros de diámetro y 32 centímetros de altura. Esto indica que una de las hornillas debe tener 32 centímetros de diámetro. Profesor, la olla para el almuerzo será más grande. Claro, Lucía. A ver, vamos a calcular. Un plato de sopa de tamaño estándar equivale a 0,75 litros en promedio. Teniendo en cuenta este dato, ¿cuántos litros de sopa se deben preparar para los 60 estudiantes? ¿Cómo lo calcularías, Miguel? Si un plato de sopa es equivalente a 0,75 litros, entonces, ¿a cuántos litros serán equivalentes 60 platos de sopa? Para determinar la cantidad de litros, vamos a aplicar la técnica de la fracción como operador. Para ello, expresaremos 0,75 en fracción, que es igual a 75 entre 100. Simplificando, resulta 3/4. A 60 se le multiplica por 3 y se divide entre 4. Finalmente, resulta 45 litros. Entonces, para 60 estudiantes se preparan 45 litros de sopa. ¡Buen trabajo, Miguel! Entonces, para 45 litros, ¿qué tamaño de olla se utilizará? Se utilizará una olla de 50 litros, cuyas dimensiones son 40 centímetros de diámetro y 40 centímetros de alto. Eso quiere decir que la otra hornilla de la cocina será de 40 centímetros de diámetro. Así es, Lucía.
¡Wow! Está interesante el programa. Ya que conocemos los diámetros de las hornillas, ahora vamos a determinar las dimensiones de la cocina mejorada para la residencia. ¿Cuáles serían esas dimensiones, profesor? La cocina mejorada tendrá una forma de L. Las dimensiones de los lados serán 1,21 metros de largo por 0,70 metros de ancho por 0,65 metros de altura. Cada lado tendrá una hornilla con su respectiva cámara de combustión para generar mayor fuego y preparar los alimentos a tiempo para los estudiantes. En el punto de intersección de los lados se ubicará la chimenea. Para construir una cocina mejorada con las dimensiones mencionadas, ¿qué materiales se necesitarán? ¿Y cuántos? Interesante pregunta, Miguel. A continuación mencionaremos los materiales que se utilizarán para la construcción de una cocina mejorada. Tomen apuntes en sus cuadernos. Respecto de la plataforma de la cocina, cada lado tendrá las mismas dimensiones. 1,21 metros de largo, 0,70 metros de ancho y 0,30 metros de altura. Entonces, para cada lado se necesitarán en promedio 50 adobes de barro o ladrillos de 0,22 metros de largo por 0,12 metros de ancho por 0,9 metros de alto. Profesor, la plataforma es la base donde se construirá la cocina. Claro, Lucía, es la superficie plana que servirá de base. La cámara de combustión es el espacio donde se genera el fuego. Para la hornilla de 0,32 metros de diámetro, sus dimensiones serán 0,47 metros de largo, 0,32 metros de ancho y 0,20 metros de alto. Entonces, para la hornilla de 40 centímetros de diámetro, las dimensiones de la cámara de combustión serán 0,55 metros de largo, 0,40 metros de ancho y 0,20 metros de alto. Para la construcción de las dos cámaras de combustión, se necesitarán 64 adobes de barro o ladrillos de 0,22 metros de largo por 0,12 metros de ancho por 0,9 centímetros de alto y una barra metálica que cubra toda la superficie de la cocina. Profesor, ¿cuántas barras de fierro se necesitarán para las cámaras de combustión? Para nuestro caso, Lucía, se necesitarán 8 barras de fierro de media pulgada, es decir, 4 barras para cada hornilla. Nos estamos olvidando de la chimenea, profesor. Gracias, Miguel. La chimenea debe ser un tubo de metal de 3 metros de altura con 2 milímetros de espesor y 4 pulgadas de diámetro, con un acople de 20 centímetros de altura por 15 centímetros de ancho y una capucha de metal para proteger de la lluvia. Nos está faltando tierra para hacer el barro, la ceniza y la paja. ¡Claro, Lucía!
En conclusión, los materiales que serán necesarios para la construcción de la cocina mejorada son 114 adobes o ladrillos, 22 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y por 9 centímetros de alto. 8 carretillas de tierra para barro. Un saco de ceniza. Un saco de paja. Una plataforma metálica. 8 barras de fierro de media pulgada. Chimenea. Tubo de metal de 3 metros de altura con 2 milímetros de espesor y 4 pulgadas de diámetro, con un acople de 20 centímetros de altura por 15 centímetros de ancho y una capucha de metal. Para disminuir costos, podemos fabricar los adobes. Muy buena idea, Miguel. Si es posible fabricar, y lo haríamos de la siguiente forma. Primero, diseñar el molde de madera de 22 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho por 9 centímetros de alto. Segundo, preparar el barro con tierra cernida, la paja, ichu y el agua. Pisar bien la mezcla. Luego, colocar en el molde y dejar secar por un día. ¡Listo! Entonces, los materiales que los estudiantes pueden conseguir son 114 adobes o ladrillos, 22 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho y por 9 centímetros de alto. 8 carretillas de tierra para barro. Un saco de ceniza. Un saco de paja. Los materiales que se solicitarán a las autoridades son una plataforma metálica, 8 barras de fierro de media pulgada, chimenea, tubo de metal de 3 metros de altura con 2 milímetros de espesor y 4 pulgadas de diámetro, con un acople de 20 centímetros de altura por 15 centímetros de ancho y una capucha de metal. Profesor, muy interesante el programa. Hemos empleado diferentes estrategias de cálculo, recursos gráficos y diversos procedimientos para realizar operaciones con números racionales, a fin de calcular la cantidad de materiales que se necesitarán en la construcción de la cocina mejorada para la residencia estudiantil. Bien, Lucía. Con base en el análisis del caso y todo el cálculo realizado, se va a remitir una carta a las autoridades solicitando que proporcionen los materiales faltantes para la implementación de la cocina mejorada en la residencia estudiantil, ya que ello permitirá mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Profesor, también debemos proponer a las autoridades de nuestra comunidad que promuevan la implementación de las cocinas mejoradas en cada una de las familias. Buena idea, Miguel. La implementación de las cocinas mejoradas en las familias ayudará a mejorar la calidad de aire en sus hogares. De esa forma, contribuirá en la reducción de la contaminación del aire y en el cuidado de la salud de las familias. Esta propuesta la plasmaremos en la carta que será dirigida a las autoridades de la comunidad. Estudiantes, hemos llegado a la parte final. Miguel, ¿qué aprendimos en este programa?
Hemos empleado estrategias de cálculo, recursos gráficos y diversos procedimientos para determinar la cantidad de materiales de la cocina mejorada, haciendo uso de los números racionales. Además, se está proponiendo la implementación de una cocina mejorada, a fin de contribuir en el cuidado de la salud y reducir la contaminación del aire. Lucía, ¿cuál es la evidencia de aprendizaje de este programa? La evidencia, profesor, es una propuesta de acción sustentada. Les invito a reflexionar respecto a sus aprendizajes de esta sesión. Para ello, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste en este programa? ¿Crees que lo aprendido te servirá en tu vida cotidiana? ¿En qué situaciones? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cómo las has superado? Te invito a elaborar una situación problemática con números racionales para determinar la cantidad de materiales en la construcción de una cocina mejorada. Luego, plantea una acción que contribuya a la reducción de la contaminación del aire y en el cuidado y prevención de la salud. Plantea una propuesta que contribuya a la reducción de la contaminación del aire y en el cuidado y prevención de la salud.